que abre el espacio Ars Criterium es poder conversar con los propios artistas siempre que es posible, para que usted como espectador, usted como crítico o como curador, pueda observar y escuchar de primera mano lo que el artista piensa, lo que el artista como proceso creativo vive. De esta forma podemos enriquecer el debate entre lo que es el producto crítico y lo que son los componentes de la historia, el quehacer y la lectura de la obra por el propio artista. En esta oportunidad vamos a conversar con el artista hondureño Julio Vizquerra, quien ha completado 53 años de carrera ininterrumpida en la pintura, tanto en Europa como en Latinoamérica, y cuya retrospectiva de 53 años es presentada en la Galería Nacional de Tegucigalpa, Honduras, hasta el próximo mes de octubre. Julio, ¿qué fue lo que despertó en ti tempranamente el interés por experimentar con las artes visuales? Bueno, antes, cuando estaba en la escuela, siempre me gustó el dibujo, pero nunca me puse a trabajar seriamente en papel, sino que dibujaba en el suelo, o los deberes que me dejaba el maestro, pues los hacía en casa. Hasta que un día apareció un joven en casa que pretendía a una hermana mía, y él, para ganarse su simpatía, le hizo un retrato a plumilla. Y yo, para provocarlo, le dije: yo los hago mejor. Entonces me propuse conseguir mejor parecido que el retrato de él, sin saber si yo lo podía hacer. Pero yo tenía que demostrar que lo que había dicho lo podía realizar. Y así comencé. Ya mis hermanas me servían de modelos, y ya me di cuenta realmente que había despertado un talento interior que lo tenía escondido y que ese era mi camino. Entonces comencé a trabajar mis 12 años con toda la gente que llegaba por casa, la mujer que vendía el pescado, el pan de coco, los vendedores ambulantes, los negros bailando en las esquinas, paisajes de la ciudad, todo mi entorno lo estaba incluyendo ya en mis cuadros. La gente se dio cuenta, en los barrios se corría la voz de que no había nadie que pintaba ahí. No podía acudir a tiendas de arte porque no existían, no conocía lo que era el óleo, yo no sabía, pero instintivamente me preparaba mis pigmentos yo mismo con aceite de coco, con las añilinas que vendían en polvo y óxido de zinc. Entonces hacía como una especie de trabajo alquímico y me criaba todos los colores. El blanco pues solo con óxido de zinc y aceite de coco. Así comencé. Ya a los 14 años hice mi primera exposición con 36 cuadros en el Palacio Municipal de la ciudad de La Ceiba. Y por supuesto, ahí es curioso, un dato curioso y una anécdota muy divertida, es que cuando termino la exposición, en mi ingenuidad, digo: ya soy pintor, ahora yo tengo que vivir de mi trabajo. Pero claro, estaba totalmente equivocado, ¿no? Llega un circo mexicano con una pitonisa y yo necesito que me digan cuál es mi futuro, ¿no? Me voy y claro, ella me dijo lo que yo quería escuchar. Y curiosamente, como que seguí todos los pasos que ella me dijo, y ese salto a Europa lo hice porque ella me lo vaticinó, y todo me lo propuse, todo lo que ella me dijo me lo fui proponiendo inconscientemente, ¿no? Y eso me ayudó mucho, fue algo increíble, porque a las 2 semanas de hacer la exposición me dijo que me iba a ocurrir un acontecimiento importante, y el presidente me mandó a llamar a Casa Presidencial para hacer mi segunda exposición en Casa Presidencial. Inmediatamente me otorgaron una beca y comencé a estudiar Bellas Artes. ¿Qué te llevó a definir tu vocación artística con tan solo 14 años? ¿Cuál fue tu referente? No tenía ningún referente, pero sí me interesaba el arte. Y descubrí que circulaba una revista mexicana, y los primeros pintores que yo descubrí mexicano fue a Orozco, a Tamayo, a Rivera, a Siqueiros,
José Luis Cuevas, artículos que llegaban en esa revista, estoy hablando de 1960. Y todo eso para mí era descubrir otros artistas más allá de las fronteras. Y pensaba que yo un día podía conseguir llegar a un nivel, no sabía cómo, pero que me lo iba a proponer, y le dije clarísimamente a mi familia que yo iba a ser pintor. ¿Cómo tomó tu familia tu decisión de dedicarte a la pintura? Muy bien, me apoyaron muy bien, porque ya mis hermanas estaban muy contentas, yo las había dibujado, empecé a pintarlas ya, porque me servían de modelo, entonces estaban muy contentas ellas de tener un pintor en la familia. Y sí, no hubo en ningún momento una oposición. Mi familia trasladó a Estados Unidos, yo me quedé solo estudiando Bellas Artes y quise terminar Bellas Artes y no sabía cómo, pero yo me tenía que ir a Europa, no a Estados Unidos. A Estados Unidos fui a visitar a mi familia y seguí para Europa. Tu infancia no fue fácil, enfrentaste el abandono de uno de tus progenitores. Hubo dificultades financieras, distintas limitaciones para que estudiaras, y Honduras no era precisamente una cultura que favoreciera el arte y a los artistas. Muchos artistas, de hecho, han reflejado, sublimado en algún momento esos obstáculos con un acento contestatario o violencia en su obra. ¿Cuál ha sido tu caso? Pues he pasado mi etapa contestataria. Fue la etapa de los años 70, donde hice un viaje relámpago a Honduras. Estuve 6 meses y vi cómo estaba la situación del país. Estuve en esa etapa, hacía un expresionismo muy característico mío. Nunca he querido copiar, he querido seguir una línea muy personalizada. Me ha costado, pero criticaba mucho a los políticos en los años 70. Hay un cuadro que siempre cuando hay elecciones lo subo, se llama El Candidato, y siempre tiene vigencia. Lo pinté en 1976 y cada 4 años lo subo cuando va a haber elecciones, porque no ha cambiado nada, para que la historia marca que no ha cambiado nada dentro de la política. Se repite y se repite y se repite. Entonces pasé esa etapa contestataria. Criticaba mucho las obras sociales. Irónicamente tengo otro cuadro que se llama Primera Dama inaugura letrinas públicas en el país, y están brindando con champán delante de la letrina, con decoración en los ministros. Entonces he criticado siempre y sigo criticando a la alta sociedad, a la sociedad en sí, a lo efímero, a la vanidad, al poder. Todo esto, en mis cuadros eso es lo que critico. El poder está a través de esas mujeres fuertes, de esos hombres con armaduras. El poder está en la vanidad, en la ostentación, todas las joyas que pinto, en la belleza de las mujeres que pinto está lo efímero. Entonces todo eso lo critico en mis cuadros. No es el hecho de ver un cuadro y decir, ¡ay, qué bonito! No, hay que profundizar más allá. La fruta está presente porque es un homenaje a la mujer, es una alegoría a la fertilidad. Y eso lo llevo haciendo ya más de 40 años, diría. La oportunidad de estudiar en Europa, particularmente tu residencia en España, marca un cambio temático, técnico y conceptual en tu obra. ¿Es esto producto de una ruptura con tu entorno y orígenes? Si se ve una exposición retrospectiva, se ve la diferencia de los años, por supuesto, muy marcados, tanto en la temática como en el color. Y creo que ahora estoy en un proceso, sigo en un proceso evolutivo. Hay etapas que voy dejando atrás, por supuesto no cambio de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Casi siempre he ido estudiando y va por décadas. Inconscientemente va por décadas, y pienso que siempre estoy intentando superarme a mí mismo, y aparentemente me siento satisfecho en cierta manera siempre sigo insatisfecho. Me dicen, este es el último cuadro, este es lo mejor que has pintado. No, ni el anterior, ni 100 cuadros atrás. Nunca me gusta mirar atrás y decir que ya pinté lo mejor, absoluto. Siempre, cada día,
aprendemos, todos los pintores cada día aprendemos algo nuevo. Sir Kenneth Clark, historiador y crítico de arte, sostenía que todo artista busca desarrollar su potencial y completar esa obra en particular que será su obra maestra. ¿Puedes identificar en tus 53 años como pintor esa obra maestra? No he llegado a pintarla todavía. Okay. No sé si la llegaré a pintar, pero pienso que no la he pintado. Tu etapa europea estuvo marcada por una exploración de distintas tendencias en el arte, como el arte fantástico vienés, el surrealismo y el realismo mágico, este último proveniente de Latinoamérica y el Caribe. ¿Cuál ha sido la influencia o referencia artística más evidente en tu obra? Me gusta el surrealismo, pero nunca me he sumergido en él. ¿Cómo decirte? He pintado en ciertas etapas algo que se puede acercar un poco y la gente lo puede relacionar, pero nunca pintar una etapa surrealista. Antes de 1988, para mí la etapa más importante que me marcó es la etapa de arte fantástico vienés. Cuando yo me caso, me traslado a Viena a vivir por temporadas, hago una exposición y la agrupación de artistas vieneses, hay una agrupación de artistas fantásticos que surgió. El arte fantástico, como sabes, surgió en la posguerra, y ahí hay unos que aún sobrevivían y me invitaron a formar parte del grupo. Siempre en las exposiciones ponían artista invitado Julio Vizquerra. Para mí fue un honor realmente formar parte de esa agrupación de muchos artistas vieneses que no sé si todavía algunos viven, espero que sí. Y estuve trabajando bajo su influencia de arte fantástico, que es la etapa que tú ves de metamorfosis en los cuadros, muchas cabezas de aves, de pájaros. Me gustó mucho, me identifiqué en ese trabajo, en esa línea, y aún de vez en cuando surge esa temática, de vez en cuando como que se me pone delante un tema que inevitablemente entra dentro de esa línea. Afortunadamente no la he perdido. En tu obra abundan los ejemplos de expresiones fantásticas con seres metamórficos. ¿Qué es lo que buscas comunicar con esas imágenes? ¿Son sublimaciones del horror, la violencia o la injusticia en un mundo caótico? Sí, bueno, la base del arte fantástico están basadas en los horrores de la guerra. No sé realmente por qué los precursores del arte fantástico influye mucho la figura de las aves, más las aves que otros animales, pero pienso yo de que en el subconsciente de todos estos artistas que sobrevivieron al holocausto, porque hay artistas judíos también que surgieron con fuerza después de la guerra, creo que ellos querían manifestar a través de las aves todo el sueño frustrado que ellos tuvieron durante esos años negros en la guerra, que realmente creo que no pintaban porque era demasiado agobiante la situación, tanto real en la guerra, los campos de batalla, las bombas que caían sobre la ciudad, como psicológicamente estaban siendo muy afectados porque eran muy perseguidos los judíos. Entonces creo que el ave representa la libertad que no tenían ellos en esos momentos, y era ese vuelo que querían levantar, ¿no? Y surgir como el ave fénix de las cenizas. Esa temática a mí me interesó mucho, particularmente no porque yo haya vivido todo eso, pero me interesaba a mí como persona, que siempre he sido un soñador y que siempre he andado volando por todos sitios. Entonces ahí me identifiqué en ese otro sentido. Un artista latinoamericano en un contexto europeo, integrado en una escuela artística basada en la experiencia distintivamente europea. Dices que te identificas con ello. ¿Qué comunión hay entre tu historia personal y la de Honduras con esos motivos y expresión fantástica europea? Sí, bueno, como persona siempre he tenido un sueño que me ha perseguido toda la vida,
me veo volando, volando sobre los árboles, sobre las montañas. Entonces esa ave que ahí soy yo mismo. El ave que ellos representan en sus cuadros es su otra historia, yo represento la mía. Y pienso de que no he dejado de volar, que quiero buscar otros horizontes dentro de mi trabajo, dentro de otros mundos, y creo que no dejaré de volar hasta el día de mi muerte. Entonces es diferente el concepto que ellos tienen en esa manifestación que el concepto que yo puedo tener como latinoamericano, porque yo soñaba volar desde niño. Cuando uno le pide a un poeta que comunique lo que hace, te lee un poema. Si es un escritor, te lee lo que ha escrito. Pero ¿qué tipo de respuesta debo esperar de tu parte como pintor al preguntarte por tu verdadero norte? Bueno, no me he encasillado en el arte fantástico. El arte fantástico ha sido una etapa de mi vida que de vez en cuando se cruza y desarrolla una temática, pero no es lo más, no tiene prioridad. ¿Cuál es tu prioridad entonces? Mi prioridad es la crítica hacia lo efímero, lo superfluo, el poder y la avaricia. Eso es lo que yo pinto en mis cuadros. Esa es la temática central, que el poder está manifestado a veces a través de un águila. Hay guerreros que tienen cabezas de águilas. Para mí es la fuerza, el águila es la fuerza. Y ahí, a través del águila, se manifiesta el poder. El poder ha existido, sabes, que siempre, desde la historia de la humanidad. Y para mí es intemporal los personajes que yo pinto, los pinto llenos de encajes, que para mí ahí está el poder. A través de la mujer, la ornamentación llena de joyas. Ahí está también lo que la sociedad nos exige es apariencia. Ahí está la vanidad y la apariencia, a través de todos esos encajes y esos avalorios. La sociedad nos exige una apariencia atractiva para poder aceptarnos. Si nosotros andamos andrajosos, por supuesto que no nos acepta la sociedad, nos trata mal. Pero si aparentamos una buena apariencia, como dicen, es eso, sobre esa apariencia, ¿no? Porque quiere destacar dentro de la sociedad. A mí en lo particular no me preocupa destacar dentro de la sociedad, me preocupa mi trabajo, ¿no? Pero que yo veo cómo funciona la sociedad y eso es lo que yo critico en mis cuadros. Has abordado consistentemente en tu obra lo fantástico, lo mágico y hasta lo surreal, pero nada ha cambiado más dramáticamente que tu tratamiento del color en cada etapa. Por ejemplo, a principios de los 90, cuando te conocí y conocí tu obra por primera vez, las tonalidades dominantes eran oscuras y la gama de color enfatizaba el azul y el negro. Y a partir del 2000, 10 años después, inicias una etapa donde los colores son más vibrantes y claros, con una gama dominada por intensos rojos, amarillos y verdes. ¿A qué se debe esta evolución en tu proceso creativo? ¿Y qué papel cumple el color en tu crítica pictórica? En los años que viví en Austria, especialmente en Viena, fueron años, inviernos largos, veranos cortos, días cortos, y esos colores grises de los cielos, esa monocromía blanca y oscura de la nieve y la oscuridad, todo eso influía mucho en mis cuadros. Es cuando el Principado de Mónaco me invita en 1989 a realizar una exposición en Monte Carlo y me vengo a pintar a Honduras. Fue un pretexto para mí venir, quería regresar a mi tierra, entonces me instalo en Copán y ahí rompo, ahí hay ya un poco más de color, pero el oscurantismo está presente en la cultura maya por ese misterio que hay de lo alto a lo profundo, que es el inframundo, de las pirámides al inframundo. Todo eso lo pinto y empiezo a recuperar el color cuando ya visito mi tierra y empiezo a observar realmente el cromatismo tan rico que tenemos. Quizás he pecado un poco del colorido, pero ha sido una necesidad como recuperar mi cultura. Y eso me ha influenciado de una manera increíble que
inmediatamente, 3 años después, me estoy trasladando a mi país para poder trabajar y seguir con esa etapa de cambio de color. El cromatismo va creciendo, se va enriqueciendo. Numerosas veces he confirmado en nuestros intercambios cuánto amas tu país. Pero ¿qué te hace dejar Europa, donde tenías éxito entre el público y la crítica, y restablecerte en Honduras, donde no eras tan conocido y ciertamente el mercado del arte y la crítica eran más limitados? Fue una decisión realmente muy tajante. Precisamente se me abrían las puertas en Europa cuando yo decido regresar a Honduras y romper. Después de 23 años, regreso y me siento que necesito recuperar mis raíces, que no estoy completo, que no soy europeo, que fui, por supuesto, y me formé en Europa, pero que no son mis raíces. Yo necesito venir a aportar un poco a mi cultura y a recuperar mi cultura. ¿La frase "eres un artista global con una identidad local" te define? Yo diría que sí, por una sencilla razón. Porque mi arte, mi trabajo está casi en todos los países del mundo y no me siento un artista local. Mi obra sale, mi temática sale de mi tierra, pero que la proyecto a otros continentes. Entonces no me siento un artista local. Hay una creencia extendida de que el arte es inspiración más que disciplina enfocada. ¿Qué es para ti el arte? Yo pienso de que hay artistas que se esconden detrás de una justificación. No estoy inspirado para trabajar. Yo pienso que si el arte se llega a convertir en una necesidad para mí como ser humano de expresión, yo necesito expresarme cada día. Cada día es una necesidad. No es una inspiración para mí. No pinto cuando me surgió un tema. Tengo tantos temas en mi cabeza que acabaré mi vida y no habré pintado todos los temas que están dentro de mí. Cuando vemos tu retrospectiva en la Galería Nacional de Arte de Tegucigalpa, vemos mayormente mediano y pequeño formato y casi nada de los grandes formatos que te caracterizaron décadas atrás. ¿Qué pasó con el gran formato? No han desaparecido. Sigo pintando formatos grandes, más de 2 metros, 2,50 metros, porque necesito expresar una temática y necesito muchos personajes, porque cuento historias en mis cuadros. Y he pintado mucha obra pequeña por el traslado. Cuando tengo que exponer en unos países como China, no puedo llevar con formatos grandes, gigantes. Entonces me tengo que adaptar a formatos más trasladables. ¿Dónde te sientes que te expresas mejor? En los formatos grandes. Okay. Donde puedes contar tu historia. Sí. ¿Cuál es la historia que nos quieres contar a lo largo de estos 53 años de carrera artística? ¿Cuál es tu leitmotiv? ¿Y cómo crees que lo perciben quienes se acercan por primera vez a tu obra? Muchas historias. Por ejemplo, una de las historias que más me gustó y la disfruté mucho fue el problema que tuvimos en el 2009 en Honduras, un problema político que llegó, realmente parecía aquello un culebrón de telenovela, con unos personajes políticos muy circenses, incluyendo José Manuel Insulza. En mi cuadro está tu expresidente Arias. ¿Has visto el cuadro? Se llama El juicio de la OEA. Entonces quise contar esa historia de lo que nos estaba pasando y creó mucha polémica. Hasta el mismo Insulza envió a fotografiar el cuadro, que quería verlo. Pasaba gente pro Zelaya, pro Chávez, y gente que estaba en contra de ellos. En exposiciones que hice, una vez tuvieron que poner guardias de seguridad porque iban con aerosoles para el cuadro. Creó mucha controversia. Durante 2 años estuvo exhibido el cuadro en la galería y viajó para algunas exposiciones, pero siempre creaba controversia y tumulto de gente ante el cuadro por toda la historia que conté, desde los inicios hasta Chávez estaba incluido en el cuadro.
de los inicios de la extradición, de la expulsión de Zelaya hacia San José, hasta que la historia termina cuando quedan encerrados en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Si alguien no supiera del contexto sociopolítico en el cual tus obras se gestan, ¿qué es lo que verían? Ven mujeres bonitas, rostros bellos, y que solo pinta rostros bellos, pero no, la belleza para mí es efímera, y pinto esa belleza porque eso no es todo en la vida. Y entonces se basa el tema en la belleza. Me dice, ¿y por qué no pintas viejos? Digo yo, no, porque ya ellos cumplieron con su objetivo. La gente joven es el futuro. Y casi siempre pinto mujeres bellas porque también el poder ha estado en la mujer. A través de la historia, mujeres poderosas, siempre detrás de un hombre triunfador hay una mujer. Siempre ha sido así en la historia. Entonces para mí es como un homenaje a la mujer. En muchas de tus composiciones notamos una intencionalidad casi teatral. Los personajes son a veces tragicómicos, desempeñándose en el circo de la vida que sueles criticar con ironía unas veces y sarcasmo otras. De hecho, era característico en tus exposiciones integrar performance como parte de la experiencia del espectador al acercarse a tu obra pictórica. Quizás por los años que trabajé en teatro en España, hice escenografía también, diseñé vestuario y estudié en la escuela de teatro. Entonces todo eso lo he querido mezclar dentro de mi trabajo. Entonces todos estos personajes, eso como desfilan hacia un escenario, y es el escenario de la vida. A diferencia de otros pintores latinoamericanos, no veo en tu vida personal ni en tu quehacer artístico que antagonices con la espiritualidad, todo lo contrario. ¿Cómo explicas esta espiritualidad subyacente en tu obra? Como ser humano, me siento privilegiado realmente de haber sido como elegido por algo, un ser superior, como para decir, tú tendrás talento y trabaja. Este es lo que yo te doy y desarróllalo. Y yo siempre, cada mañana que me despierto, por supuesto, miro a través de mi ventana y veo un bosque meciéndose. Se me regocija el espíritu. Y sé que hay un ser supremo, que doy gracias por disfrutar de tanta belleza. Gracias por mi trabajo, por tener la oportunidad de expresarme dentro de mi trabajo. Me siento privilegiado, me siento bendecido por Dios, porque no todo mundo puede expresarse a través del arte. Entonces, todos los artistas somos privilegiados. Los escritores, los músicos, todos somos privilegiados porque estamos aportando algo a la sociedad, aparte de la expresión nuestra. Creo que es una aportación espiritual, el arte es espiritual. Usted ha escuchado de primera mano los criterios, el pensamiento y la descripción de lo que ha sido el proceso creativo de Julio Vizquerra, a raíz de la retrospectiva de 53 años de su obra que desarrolla la Galería Nacional de Tegucigalpa, Honduras, y que estará abierta hasta el mes de octubre. La misma será reseñada y criticada en Ars Criterium para el Círculo de Críticos de las Artes por quien les habla, Juan Carlos Flores Zúñiga.